Creo que ese fue el peor error que yo he cometido en mi vida. Falta de respeto de todas las maneras a mi madre, a la persona que me dio la vida. Y si yo volviera allá, no le faltaba el respeto nunca. Y créeme que siguiera todos los consejos y todo lo que ella me dijo en la adolescencia y en la niñez, porque si tan solo hubiera honrado a mis padres haciéndoles caso, me hubiera evitado muchas cosas. Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Jairo Cast Código Mental. Empecemos con algo así. La Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hoy no tengo un invitado especial, hoy tengo un gran amigo, una persona que conozco hace mucho tiempo y que conozco un poco de su pasado. Una persona que creció, se superó y sobre todo es fiel testigo de su fe y su espiritualidad. Santiago Aldaz, fundador de CETAD, Volver a la Vida. La verdad, qué privilegio tenerte aquí. Me siento muy feliz y muy agradecido de que hoy me acompañes en este espacio. Me encantaría saber cómo estás, cómo te encuentras, cómo ha estado tu día a día. Sabes que no acostumbro a hacer esto, la verdad es que de las redes soy muy cohibido, pero como te digo, no. Si eres mi amigo, una persona que conoce algo de mi intimidad, de mi infancia, y no podía decirte que no. Conversé esto con mi esposa y ella me dijo no. O sea, como tú decías, somos amigos de infancia y para mí no es solo un podcast o una grabación. Para mí es poderme sentar a conversar con un amigo desde otro punto de vista. Qué bueno, Santiago, me alegro, la verdad, y por eso mismo estás aquí, porque yo también tomé la decisión de elegirte. Eres una buena persona, te conozco desde hace mucho tiempo y seguro vamos a estar compartiendo muchas experiencias para todas las Chévere. personas que nos están observando. Bueno, empecemos, vamos desde el origen, desde donde todo había comenzado. Te conozco desde la juventud, la verdad, cuando te miro ahora, veo un hombre hecho, un hombre derecho, de familia, entregado a Dios, a tu propósito, a lo que realmente tú estás haciendo hoy en día. Pero sabemos que el camino no fue fácil, tuviste tropiezos, tuviste caídas, problemas, estuviste al borde, se puede decir, de dejarlo todo. Pero me gustaría saber, en el momento en el que tú empezaste a caer, se puede decir, en estas clínicas de rehabilitación, que es de donde todo empieza. ¿Cómo pasaste tú esa soledad ahí? Cuéntanos un poco de esa experiencia que habías vivido hace mucho tiempo atrás. Mira, mi problemática no empieza desde que yo entré a un centro de rehabilitación, empieza desde mucho antes. Creo que mi niñez y mi adolescencia fueron, bueno, partiendo desde un hogar disfuncional, que mis padres por algunas decisiones de la vida tuvieron que separarse y empecé a criarme con algún tipo de rebeldía. Y en la adolescencia fui un adolescente problemático, fui un adolescente que siempre quiso hacer lo que quiere. Y, y bueno, a partir de ahí después fueron encadenando amistades, fueron encadenando personas que no sumaban en mi vida, sino que me alejaban de las cosas buenas, porque nunca tuve unos padres que me dieran un mal ejemplo, pero escogí un mal camino y a partir de eso empecé a conocer la calle, conocí las drogas, conocí pandillas, conocí muchas cosas que afectaron en mi vida. Así es, Santiago, y sabemos que el tema de los pensamientos tienen un gran poder que ejercen sobre nosotros. Así como pensamos, somos, ¿verdad? En ese momento, ¿qué tipo de pensamientos tenías tú? Mira, cuando tú estás en este mundo a veces de estas cosas negativas, el único pensamiento que tienes es autodestructivo y malo, porque empiezas a rodearte de personas
que no suman en tu vida, sino que te van a desencadenando en situaciones complicadas, diría yo, ¿sí? Y créeme que ha habido situaciones difíciles dentro de mi vida, sí, pero no busco culpables. El único culpable a veces del propio desastre que nosotros ocasionamos somos nosotros mismos. Así es, Santiago. ¿Sentías en ese momento que no tenías salida emocionalmente? ¿Cómo estabas? Emocionalmente, cuando he estado en situaciones difíciles, cuando pasé un proceso de rehabilitación, mi primer proceso, siendo un menor de edad todavía, a los 17 años, creo que no tenía la madurez suficiente para yo poder hacer un buen proceso. Lastimosamente, estuve en mi primer proceso a los 17 años y bueno, salí, duré poco tiempo. Limpio, poco tiempo en obediencia y nuevamente volví a recaer y después desencadenaron muchas cosas más. Las recaídas son más fuertes y cada vez son más progresivas. En mi segundo proceso creo que ya hace casi 7 años atrás que, que decidí tomar esta vida, hubo momentos difíciles dentro del proceso, dentro de, de ese entorno en el que yo empecé a rodearme dentro del centro porque tú piensas que no va a ser fácil, no va a ser fácil el camino el que te toca seguir ahora porque uno empieza a depender de sustancia, empieza a depender de amigos, empieza a depender de fiestas, empieza a depender prácticamente del mundo, pero hubo algo en mi vida que fue cuando yo le vi entrar a mi hijo a visitarme al centro de rehabilitación, que fue algo que me golpeó mucho y si no fuera por mi familia y mi mujer que siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas, creo que no se habría dado esa oportunidad de cambio. Claro, Santiago, sí, realmente yo también pienso que el entorno influye bastante, ¿verdad? A la hora de cómo nosotros empezamos a pensar, a sentir y actuar, porque, en fin, la sociedad es un mundo en el que tú esperas de encajar, es lo primero que piensas. Y si no tienes tu madurez, no tienes una conciencia y no tienes la base fundamental que es esto de la espiritualidad, prácticamente te dejas llevar por esos caminos y a veces los resultados no son los que esperamos. Hablemos un poquito de esta zona de confort en la que tú te mantenías en ese momento. Sé que tuviste un trabajo estable, un sueldo fijo, beneficios de ley, una empresa reconocida, etcétera. ¿Por qué crees tú que este tipo de trabajo a ti no te llenaba emocionalmente? ¿Qué sucedía en ese momento? A ver, creo que la zona de confort de la mayoría hablemos de funcionarios públicos, es pensar en poder llegar a un puesto en el sector público, coger tu mensual y tal vez ese es un estancamiento mental que la gente tiene. Tenía mi sueldo fijo en una empresa pública, eh, ganaba bien, no es que ganaba mal, pero hubo un momento en mi vida en el que quería más. Mi mentalidad no estaba limitada para regirse a un sector público donde todo es político, donde el jefe, tú tienes que hacer lo que dice el jefe y progresar en un sector público es muy complicado. Tienes que tener a veces las famosas palancas que se dice, entonces creo que el sector público en cierta parte se volvió mi zona de confort. Llegar, esperar tu mensual y de ahí no había un crecimiento más allá, como económico, como personal y ciertas situaciones. Entonces, cuando yo decido salir de mi zona de confort, empezaron a cambiar muchas cosas, pero siempre hubo duda, incertidumbre, pero el primer paso creo que es intentarlo, porque si no lo intentas no vas a saber si lo vas a lograr o vas a fracasar. Así es. Creo que decidí hacerme cargo de mi negocio, de mi empresa, de mi centro y creo que las cosas han cambiado mucho, tanto en mi mentalidad como ser humano, como profesional,
como director ahora del centro, ha cambiado mi mentalidad en progresar de diferente manera, ¿sí? Y creo que a veces son decisiones complicadas de tomar, pero son decisiones necesarias, son decisiones que cuando tú las tomas y las tomas con convicción, te va a ir para bien. Correcto, Siento. Santi. Yo tengo algo que decirles. Tú hablaste del tema de la zona de confort y es muy importante que todos debamos tomar eso en cuenta. Eh, Cuando salimos de esa zona de confort, empieza la vida de primera clase. Aprovechamos nuestro talento, nuestras virtudes y lo más bonito es dejarnos rodear de la sociedad que realmente nos aporte a nosotros. Entonces, hablemos algo de dos cosas fundamentales que yo también he aprendido en la vida. La diferencia entre lo esencial y lo superficial. Eh, para ti, ¿qué es lo esencial que te da la vida? ¿Por qué crees que en esa época para ti lo más prioritario era lo superficial? Te pongo un ejemplo. Si hablamos de esencial, hablamos de Dios, de la vida, de la naturaleza, la libertad, el aire. Y de lo superficial, de los lujos, todo lo que es la lujuria, el dinero, la plata, las fiestas, las reuniones, etcétera. ¿Qué pasó en esa época? ¿Por qué siempre nos íbamos por lo superficial? Mira, creo que el mundo es algo que te va a llamar la atención siempre, porque el mundo te va a ofrecer placeres momentáneos, sí, pero tarde o temprano el mundo te va a acabar acabando, sí. Para llegar a donde yo he llegado y poder hacer cosas que siempre he soñado, tuve que sacrificar amigos, tuve que sacrificar fiestas, tuve que sacrificar muchas cosas, inclusive personas cercanas a mí que no sumaban. Y sí, alejarse a veces de las personas que están a tu lado, amistades que tú sientes ese apego a veces emocional. Alejarse es complicado, pero es necesario para tu crecimiento personal, es necesario para que tú des un paso más, ¿sí? Las fiestas prácticamente, mira, voy a contarte algo personal. Yo teniendo el centro todavía seguía saliendo a fiestas. No me alcoholizaba, no consumía ningún tipo de sustancias, pero seguía saliendo a fiestas. Las malas noches no me sumaban, pérdida de tiempo, pérdida de dinero y no podía avanzar, era un estancamiento porque esas cosas no te van a llevar a sumar nada en tu vida, te van a tener en un retroceso o simplemente te ponen en pausa, no te permiten avanzar más. Entonces pienso que sacrificar las fiestas, sacrificar los amigos, te ayudan a crecer, una como ser humano, otra te llevan a empoderarte de tus criterios propios para tú poder salir adelante. Sí, es difícil porque soy joven, no soy una persona ya de avanzada edad, soy joven, pero sé que esta juventud tengo que aprovecharla para ayudar a muchos jóvenes más, ¿sí? Creo que Dios me ha puesto una meta, un propósito muy grande y en realidad quiero ser obediente a Dios. Así es, Santiago. Creo que el primer paso para ejercer los cambios en la vida para mí, que lo que me ha ayudado bastante es aprender a reconocernos, ¿no? Conocernos por dentro y decirnos, bueno, ¿en quién me convertí? ¿Quién en realidad soy en este momento? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Y cuál es mi propósito? Porque hay muchas personas que todavía no encuentran su función en la vida, no encuentran el propósito y por eso están ahí por todos los lados tratando de inventar cosas, hacer cosas y empiezan a caer porque no tienen esa fortaleza por dentro para hacer sus verdaderas actividades. Siempre esperamos a caernos, siempre esperamos a tropezar, siempre esperamos a tener problemas para empezar a tener mucha más madurez y más conciencia en Mira, la vida. a veces es necesario pisar fondo. Es necesario pisar fondo para que tú en realidad puedas salir adelante. Voy a hablarte algo rápido de la palabra el hijo pródigo, una parábola que cuenta Jesús, habla del hijo pródigo. Y no quiero hacerte larga la historia, pero el hijo pródigo tuvo que pisar fondo para volver a los brazos del Padre, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros tenemos que estar a veces comiendo con los cerdos para darnos cuenta de que estamos mal. Y el hijo pródigo, cuando ya se acabó todo el dinero que le había dado el padre,
él decide nuevamente volver donde el padre, porque el padre tenía bastante dinero. Entonces a veces en la vida es necesario pisar fondo, no siempre, pero a veces sí es necesario pisar fondo para poder rectificar tu vida, ¿sí? Estoy convencido de que Dios es el que permite que tú pases desiertos. Estoy convencido de que Dios es el que permite que pases desiertos para que tú entiendas de que tienes un propósito en la vida. Hace poco tiempo yo tuve que pasar uno de los peores desiertos de mi vida, uno de los peores momentos que he venido pasando, y donde es ese momento donde yo decido entregarme por completo a Dios. Ese desierto donde el mundo, todo me quiso arrebatar mi libertad hace muy poco, pero bueno, Dios sabía que era necesario el desierto para ser el hombre que hoy soy. La palabra dice que antes de que Jesús empiece su ministerio, fue llevado al desierto a ser tentado por el mismo diablo, pero fue porque Dios mismo fue el que le llevó a Jesús al desierto. Entonces, entiendo de que todos los desiertos y todos los fondos que muchas veces personas pisamos son necesarios para darnos cuenta de que tenemos que cambiar de vida. Tenemos que tomar una decisión para ser otras personas, ¿sí? Todo empieza con una decisión, ¿sí? Uno decide, porque hay personas de que están en una, salen de una y se vuelven a meter a otra, y esto es que no han tomado la decisión de cambiar, porque cuando tú tomas la decisión de cambiar tus hábitos, tu mentalidad, todo, es una decisión firme y no vas a volver más de donde Dios te sacó. Entonces yo en realidad hoy en día Dios me ha dado el privilegio de predicar su palabra, y bueno, estoy en ese camino de predicando la palabra. Estoy predicando dentro de mi mismo centro, y he cambiado muchas cosas dentro de esto, de la mentalidad de los centros de rehabilitación. Complicado, difícil, pero Dios llega en el peor momento de mi vida, porque no todo en la vida es dinero, no todo en la vida es lujos, ni carros, ni nada. Hubo un momento en el que Jairo, Dios me dio todo, me dio carros, infinidad de cosas, pero uno a veces por necio y por aún seguir en el mundo, así como Dios tiene, así como Dios tiene el poder de darte, tiene el poder de quitar. Dios da, ¿sí? Dios quita. Entonces Dios me llevó a un desierto por haberme burlado de Él, ¿sí? Por haber tomado su nombre muchas veces y no hacer lo que Él manda. Y Dios llega en un momento en el que estuvo a punto de quitarme la vida. Ya no me alcoholizaba, ya no me drogaba, pero llegué a una depresión muy fuerte, que estuve a punto de quitarme la vida, y llegó un amigo mío que lo aprecio mucho, y me dice: no quiero que hagas nada antes de que tú cometas un error o algo, solo quiero que hables con mi guía espiritual, con mi pastor. Y tuve la oportunidad de conversar con el pastor, y en realidad yo llego a los pies de Cristo, pero arrastrándome, sin nada, a punto de quebrar, a punto de cerrar mi negocio, a punto de perder a mi esposa, a punto de perder todo. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Sí, me arrepentí de todo, cambié muchas cosas en mi vida, me alejé de muchas amistades que me ha costado, sí, pero sé que es algo que me está ayudando como persona, ¿sí? Y cambiar la mentalidad es decisión de uno. Claro, Santiago, tú hablas mucho del tema de la decisión, y obviamente esto de las decisiones viene acompañado de muchas cosas más, como la fuerza de voluntad, la motivación, la disciplina, y en fin, el equilibrar todas estas áreas te permiten a ti mantener un cambio, lo mental, lo emocional, lo físico y lo espiritual. Son 4 mundos que prácticamente yo los he estudiado, y he puesto un granito de arena en cada mundo para estabilizar, se puede decir, mi carrito. Hagamos cuenta que el carrito tiene las 4 ruedas, y estas 4 ruedas son mis 4 mundos por las cuales yo me movilizo. Si una de estas ruedas prácticamente está baja, está pinchada, el carro no avanza, se desvía, no me enfoco en mi camino. Entonces, sí, para los cambios es bueno tomar la decisión, pero también hay que equilibrarnos en la parte mental, física, emocional y espiritual.
Para ti, Santiago, ¿qué significa esto del mundo espiritual? Un significado así breve de lo que me puedas hablar de esto. La parte espiritual, hablemos de que es un contacto con Dios y tener esa fe inquebrantable de lo que tú te propongas, lo vas a lograr. O sea, la fe sin obras es muerta, ¿me entiendes? Entonces, si tú tienes fe que vas a hacer algo, tienes que hacerlo, porque si no lo haces, ¿cómo vas a saber si lo vas a lograr? Porque Dios ya te ha dado vida, te ha dado salud, también depende de ti, de que tú lo hagas, de que acciones. Correcto. Pero para eso tenemos que tener una mente sana, un ambiente donde te rodeas sano, porque si estás rodeado de mujeres, de vicios, de alcohol y eso, no van a progresar, no van a salir adelante y siempre van a venir esos bajones emocionales que te van a hacer sentir como que no sirves para nada. Claro, y es que la fe como concepto básico es tener la certeza y la convicción de que lo que te propones en cualquier momento va a suceder. ¿Pero a base de qué? Esfuerzo, trabajo, sacrificio, disciplina y un sinnúmero de cosas que tú debes tener muy en cuenta, ¿no? Hablemos ese encuentro, esa fe que tú tuviste para ejercer los cambios en tu vida. Sabemos que todas las personas tenemos un límite. Todos llegamos a un límite, a un fondo. Y me encantaría saber y que les comentes a todas las personas también. ¿Recuerda cuándo fue ese punto de quiebre que tú tuviste y qué estabas haciendo en el momento en que tomaste la decisión de cambiar? Mira, te contaba, hace muy poco tiempo pasé el peor desierto en el que yo me pude encontrar. Situación difícil, dura, porque todo lo que había conseguido fui yo el que empezó a malgastar dinero, a rodearme de personas que no sumaban y empecé a fallar. El día en el que yo decido cambiar mi vida y el día en el que Dios llega a transformarme, fue cuando yo decidí quitarme la vida. Fue ese día cuando yo tenía todo preparado para quitarme la vida, para pasar a otro mundo, diría. Fue ese día que Dios obró en mí, algo pasó en mí que me llevó a un desierto, sí, complicado, duro, pero ese día yo decidí dejar todo. Difícil, duro, sí. La prueba siempre va a ser difícil, sí. Siempre va a ser complicada, pero Dios no procesa a las personas que no tienen propósitos en la vida. Y entiendo de que si alguna persona está pasando un propósito o está pasando situaciones difíciles o pruebas, hay que entender de que Dios procesa y pone en prueba a personas que tienen un propósito. Y entendí eso, de que Dios tiene un propósito conmigo y cada vez estoy encaminándome al propósito que Dios ha tenido conmigo desde siempre. El único que no hacía caso al llamado que he tenido por Dios he sido yo. Y claro, veces, como comentábamos al inicio, ¿no? Tomar la decisión, tener un propósito. Son dos cosas muy fundamentales que necesitamos para ejercer los cambios. ¿Recuerdas cuál fue tu motivación en ese momento? ¿Qué es lo que te motivó mucho a cambiar? mm, ¿Alguien en especial? motivación en personas, en ese momento no sentía una motivación por personas, sino una motivación que tenía que hacerlo por mí, la motivación de que yo tenía que salir a enfrentar a la situación mía, pero siempre ha habido esa persona que siempre toca mis emociones, mi hijo que ya va a cumplir 14 años, ya es un adolescente prácticamente, que no podía dejarle solo. Y esa fue una de las motivaciones, y mi mujer que siempre ha estado conmigo en las buenas, en las malas, y también ella es mi motivación todos los días. Hoy en día, todos los días que me levanto y me motivo al ver de que ella está conmigo. Perfecto, me encanta la verdad esa reflexión que tú haces porque obviamente también tenemos, ¿no?, a las personas que nosotros amamos y las respetamos y creo que la mejor manera de demostrarles es eso, sintiendo el apoyo de ellos, ¿no?
Santiago, ¿llevas de pronto guardado algún tipo de rencor, resentimiento por el entorno que te rodeaba en ese entonces? Mira, yo pienso que una persona que tiene rencores y resentimiento en el corazón es una persona que no va a avanzar. Sí, es una persona que no va a progresar, porque a veces ese rencor y esas cosas son cosas que te van a estancar por momentos, pero hoy en día creo que estoy en paz con todo, con todas las personas, a pesar de que ha habido personas que tal vez me hicieron daño, pero créeme que Dios ha llegado a sanar tanto mi corazón que no tengo rencor hacia nadie y vivo en paz, vivo tranquilo. Podemos hablar del gran poder del perdón, ¿no? Porque es una herramienta que Dios nos pone en nuestras manos para nosotros aliviar, ¿no? Mira, el Y perdón dejar es una todas esas decisión cargas. y yo decidí perdonar, ¿sí? No es una opción, es una decisión firme que uno toma de perdonar a cualquier persona que haya hecho daño, ¿no? Creo que todos tenemos alguna persona que nos ha hecho daño en algún momento y vivir con ese rencor y eso creo que es tomar una decisión quiero perdonar y ya, ¿sí? Ha habido personas que he tenido que abrazarlas, he tenido personas que nuevamente me ha tocado encontrarme en la vida y no, rencores, no, nada de eso. Claro, y es que también el rencor afecta a la salud, pues, porque obviamente si tú vives con eso, activas dentro de tu cuerpo una bioquímica que empieza a afectarte por dentro. Empiezas a tener hinchazones, empiezas a tener malestares, dolores de cabeza, faltas de sueño. La intranquilidad promueve a la falta de salud. Entonces, obviamente, si tú sabes manejar el perdón hacia todas las personas, tú vas a vivir en paz y vas a estar, obviamente, tranquilo. ¿Tuviste alguien en especial en ese momento en que tú tomas la decisión de crear tu centro de rehabilitación? ¿Alguien en especial que te haya motivado? Porque obviamente cuando tomamos decisiones a veces no las tomamos solos. Siempre esperamos como que alguien nos dé ese empujoncito, ¿verdad? ¿Tuviste alguien en especial en ese momento? Mira, bueno, el centro nunca fue mi expectativa poner, pero mira, te voy a contar algo íntimo mío, lo que muchas personas saben y te voy a contar algo que pasó estos días, doloroso para mí, pero es una realidad. Hoy mientras yo predicaba en la iglesia, me daba la oportunidad la pastora de predicar en la iglesia un poco. Pude hablar y pude expresar este dolor que siento ahora. Eh, el centro me lo pongo porque yo tengo un hermano adicto. Yo quise rehabilitarle. Yo me pongo el centro porque quería que él esté ahí conmigo y yo rehabilitarle. Y fue así, yo le interné, ahí salió, volvió a lo mismo y era algo que me frustraba muchas veces. Y este tiempo ha sido difícil para él y creo que él fue esa motivación para poder crear el centro, obtener el centro, pero entendí algo de que el hombre no puede cambiar a otro hombre y el único que toma las decisiones de cambiar eh, la vida de uno es uno mismo y Dios es el que transforma la vida. Creo que mi hermano ha sido una de las motivaciones por cual yo creé el centro. Hoy en día mi centro es el segundo más grande del país, el único centro legal en toda la ciudad de Ibarra y para el norte del país. Soy el único centro legal y, y creo que la motivación fue mi hermano, pero hay algo frustrante también dentro de esto que, mira, he tratado de encaminar a mi hermano mucho por la vida de Dios, de que vaya y hace unos días cayó preso y es algo muy doloroso para mí, porque si yo en el mundo hoy en día tiene que estar pagando una condena y es algo fuerte, ¿entiendes? Porque la motivación no debemos a veces fijarlas en personas, la motivación tiene que ser por uno, ¿sí? Y es algo que me afecta, me duele, pero sé que todo obra para bien. Sí, y esto me impactó bastante lo que tú acabas de decir. La motivación es
por uno mismo, Así es. no por personas. No podemos nosotros también depender porque no podemos nosotros saber qué es lo que hacen las demás personas, pero sí podemos tener esa capacidad para nosotros saber lo que hacemos, nuestras acciones, nuestros resultados. Santiago, tu recuperación no solamente fue física, mental, emocional. ¿Cómo recuperaste el alma? ¿Qué hay del alma que tenemos en nuestro cuerpo? Mira, el alma es algo que se enferma mucho en adicción, es algo que afecta mucho el consumo de alcohol y el alma está muy golpeada. El alma lo veo que es el Espíritu Santo que está en nosotros y está aniquilado en esto. Y creo que para tú tener algo que vuelvan a hacer de ti, tu alma sea reconfortada, creo que el único camino hoy en día sé que es Cristo Jesús, ¿sí? Creo que no me he sentido más en paz desde que yo empecé el camino del Señor, el camino de Dios. La parte, no hablemos de religión, no hablemos de espiritualidad, sino ese momento íntimo que tú tienes con Dios, donde puedes tú desahogarte y decirle todo lo que tú sientes. Y siento que tu alma ahí está en paz contigo mismo y estás en paz con Dios y ponerte a cuentas con Él es algo maravilloso, ¿sí? He fallado mucho, como hombre, como persona, como padre, sigo fallando. Eh, Creo que como ser humano también sigo fallando muchas veces, pero llegar y ponerte a cuentas con Dios es algo que reconforta el alma, es algo que te da paz y te da tranquilidad. Así es, Santiago, y tú mencionaste este mundo del tema espiritual, hemos mencionado el tema emocional, físico y mental. Hagamos algo, si tenemos que ponerle una calificación, un porcentaje a estos cuatro mundos, ¿cómo le calificarías? Yo te voy diciendo este tema del mundo y tú me dices un 20%, un 10%, qué es lo que a tu vida más le ha llegado. Si te digo el mundo mental, ¿cuánto le pondrías? En porcentaje, del 0 al 100. En mi vida. En tu vida, correcto. Yo pienso que la parte mental es un 40-50%. Pongámosle un 40, ¿te parece? Perfecto. Si hablamos del mundo físico, tu cuerpo. Mira, si hablo de mi vida personal, de mi vida, y te soy honesto, te soy sincero, en la parte física he descuidado mucho mi parte física y justo hoy tocaba yo ese tema, que descuidarte de tu parte física también es deshonrarle a Dios. ¿Sí? Porque tu cuerpo es tu templo, ¿sí? Y la parte física tienes que cuidarla mucho, tema de alimentación, tema de hacer ejercicio, el tema de cuidarte, de verte bien. Creo que en mi criterio he fallado mucho, ¿sí? En mí, entonces creo que la parte física ahí le pongo un 10, creo. Un 10. Está abajo, ¿no? ¿O 20? Vamos, pongámosle 10. El tema emocional. Ya vamos hasta ahí 50. El tema emocional. Mira, muchas veces las emociones juegan algo bien importante en nuestra vida, porque la mayoría de personas somos emocionales y te pongo un ejemplo, muchas personas van a iglesias, van a cultos cristianos, católicos, porque tal vez se movió la emoción, pero no se movió algo espiritual, ¿entiendes? Entonces, en mi parte, en lo emocional, me gusta estar equilibrado y estar a veces ni tan eufórico ni tan triste, nada, tratar de mantener emocionalmente, porque tomar decisiones en base a emociones es algo mal. Claro, y es que yo digo que las emociones a veces dentro de nosotros mismos te permiten crear estados de ánimo, ¿verdad? Y en base a cómo tú estás, tu estado de ánimo, empiezas a crear temperamentos con el tiempo. Y con el tiempo obviamente empiezas a definir tu personalidad.
y a veces dicen, es que es el chistoso, es el amargado, es el furioso, es el alegre. Y este tema de las emociones se basa también en nuestra subconsciencia, lo que nosotros acostumbramos a revivir una y otra vez, es que siempre estamos quedados en el pasado. Un estímulo del mundo exterior que me afecte a mí, siempre va a estar la misma emoción ahí, en ese momento. Y es muy importante, como tú dices, manejar todo esto es mantener el equilibrio. ¿Y cuánto le pondrías? Un porcentaje. Llevamos 40 en lo mental, 10 en lo físico y en lo 20, emocional, un 20. Y por último tenemos el mundo espiritual. Mira, no quiero sonar mucho, pero las demás partes, que la física, la emocional, la mental, pienso que tienen que ir de la mano de una espiritualidad. Si tú me preguntaras, si tú me tocas varios temas, te diría que para mí estar bien espiritualmente, para mí es del 100, ¿sí? Pero sé que los otros temas que tú tocas también son importantes dentro de todo esto, pero la espiritualidad es algo, no, la espiritualidad no es religión, no es cosas de iglesias o algo, sino la espiritualidad yo le veo que es la comunión que tú tengas con ese ser superior que tú creas. Muchas veces lo podemos llamar como la energía, ¿no? Así es. Yo creo en un Dios que hace milagros. Yo creo en un Dios que me transformó. Yo creo en un Dios que ha permitido de que hoy en día ya ni fume cigarrillo. Creo que tú toda mi vida me has conocido con un cigarrillo, o era el único que a veces estábamos en reuniones y me salía a fumar, y cuestiones así. Yo creo en un Dios que un día le dije, quítame esto, y Él tuvo el poder de quitarme de un día para otro, no de poco en poco, eso, sino que yo le pedí con tanta fe a Dios que me quitara hasta ese vicio, que Él tuvo el poder de quitármelo de completo. Hoy en día no fumo nada, no, me molesta mucho hasta el olor del cigarrillo, y sé que eso es por ese poder superior y esa espiritualidad que uno tiene. Perfecto, Santiago. Me encanta la verdad la forma en cómo tú miras todo este tema. Vamos con el propósito. Sé que ayudas a muchas personas en tu centro de rehabilitación a darles esa segunda oportunidad para poder vivir mejor. Cuando un paciente ingresa a tu centro, ¿qué es lo que ves en sus ojos que otras personas no lo pueden ver? Las personas que llegan a estos lugares, a estos centros de rehabilitación, son personas que llegan desesperadas y aniquiladas en busca de ayuda, y a veces lo único que reflejan es tristeza, es desesperación, es angustia. ¿Por qué reflejan eso? Porque, mira, muchas veces al paciente no le molesta que tú le encierres, que tú al paciente lo que le molesta es salir de su zona de confort. Al paciente lo que le molesta es saber que ya no puede levantarse a las 10 de la mañana. Al paciente le molesta que ya tiene que tener un horario alimenticio. Al paciente le molesta que ya no puede salir a farrear, que ya no puede. Eso es lo que le molesta al paciente. Y veo a veces esa desesperación y esa angustia, y también ese dolor que uno siente cuando algo te arrebata. Cuando tú tienes algo que quieres mucho y te arrebatan, vas a sentir dolor. Y ese dolor es el que a veces estos muchachos sienten, estos chicos sienten, y te hablo porque yo lo pasé, yo lo viví, yo estuve ahí. Entonces, entiendo mucho. Mira, creo que para tú entender a una persona que tiene adicciones, o tiene este tipo de problemática, tienes que tú haber pasado para que tú sepas lo que le está pasando. Empatía. Exacto, al paciente no comparto con maltratarle, no comparto con aprovecharse de su situación, sino comparto de que necesita ayuda, está enfermo mentalmente, físicamente, espiritualmente, están aniquilados, y lo que necesitan ellos a veces
es cariño, es esa comprensión, es esa mano amiga de hablarle de un Dios vivo, de que un Dios le va a transformar a él. Claro, Santiago, y es que es muy importante lo que tú mencionas también, este tema de que las personas, no solamente los adictos, sino una persona normal, somos como unos robots. Estamos con un chip programados a hacer lo mismo de siempre. Y yo digo que a veces el hábito más difícil que se le hace a las personas es cambiar, ser diferentes. Porque hay personas que yo también conozco y yo he vivido también lo mismo durante muchos años, la misma forma de pensar, la misma forma de sentir, la misma forma de actuar y los mismos resultados de siempre. Y luego nos quejamos del mundo exterior, nos quejamos de nuestros padres, nos quejamos del trabajo, nos quejamos del tráfico, nos quejamos del clima, cuando no es eso, es lo que nosotros tenemos en nuestro interior, lo que nosotros estamos viviendo y no reconocemos que debemos ser diferentes para cambiar. Santiago, ¿cómo sabemos en qué momento debemos pedir ayuda? ¿Cómo una persona puede identificar eso? Eh, Ayuda en el tema de adicciones, ¿me hablas? O en el... Sí, puede ser en el tema de adicciones, en el tema emocional, para evitar que las personas empiecen a ingerir alcohol, empiecen a ingerir sustancias que no deben, o empiecen a rodearse de gente que no deben. Mira, es fácil poder identificar a una persona que tiene problemas primero de adicciones, cuando deja de importarle su familia, sus padres. Mira, hay personas de que no les importa ni siquiera su trabajo, van alcoholizadas a su trabajo, no van a trabajar, y te hablo porque yo hice muchas cosas de estas. En una ocasión, cuando yo trabajaba en el sector público, cogí un carro de ahí y estaba alcoholizado, sin importarme que iba a perder mi trabajo, sin importarme muchas cosas. Entonces, cuando una persona necesita ayuda, es fácil poder identificar cuando ya empieza a perder el control, cuando esta persona ya no se quiere a ellos mismos, ya no se importan, pierden esa capacidad de amar. La capacidad de amar de un individuo que está en consumo activo se reduce al de un nivel animal. Entonces, si ya no tiene esa capacidad de amor propio, es cuando hay que empezar a identificar que necesitan ayuda. Cuando ya intentan con psicólogos, ya intentan con muchas cosas, creo que a veces es necesario el aislamiento de la persona del mundo exterior, porque a veces es el círculo donde está rodeado que le llevan a esto. Muchas veces, es feo decirlo, pero muchas veces la misma familia es la que incurre en esto. Conozco personas que en su misma casa se alcoholizan todos los fines de semana. Entonces, a veces hay que empezar a identificar estos patrones del paciente. Ya no, la persona ya no llegó a dormir, la persona antes tomaba unas 2 cervezas, ahora ya se va 2 días de alcohol. Entonces ya es ahí que él perdió el control y la enfermedad va a seguir agravándose, va a seguir empeorando. Eso, si no se toma una decisión, eso va a ir agravándose, agravándose. Es una enfermedad mental. Claro, sí, yo te entiendo y te comprendo porque hablaste de algo muy importante, topaste esto de los patrones, ¿no? Y yo también en mi vida logré identificar el patrón. Y es que digo, bueno, ¿por qué yo tomaba también alcohol? ¿Por qué consumía alcohol? Y me fui a los antepasados, me fui a mi bisabuelo tomaba, mi abuelo tomaba, mi papá toma. Y obviamente estoy en un entorno, como tú dices, desde la propia familia, que vienes acarreando todas estas, se puede decir, actividades. Y si tú no tienes un ejemplo, en este caso obviamente siempre estamos rodeados primero de la familia, después de las amistades, obviamente sigues el patrón. Y lo primero que yo hice es identificar y dije, voy a romper este patrón. De aquí, desde Jairo en adelante, será diferente. Porque yo voy a ser la imagen de las personas que van a estar, se puede decir, en mis próximas generaciones. Y eso es lo que yo también muy importante logré identificar y me ayudó a motivarme, pues, a cambiar, a ser una persona muy distinta. Mira, la palabra de Dios dice que habrá maldiciones que acarrearán hasta la 4.ª generación. Entonces,
igual, o sea, papá alcohólico, mi abuelo murió por alcohólico, entonces yo también pude identificar todas esas cosas. Y claro, son cadenas de maldición que la responsabilidad de romper estas cadenas de maldición es de uno, es de nosotros, de tomar la decisión. Yo no quiero que mi hijo sea así, yo no quiero que mi hijo pise un centro de rehabilitación, yo no quiero que mi hijo pise una cárcel, no quiero que mi hijo esté en el mundo de sufrimiento en el que me encontré yo. El alcohol, la droga es bonito hasta cierto punto, podríamos decir. Hablemos de que están en una luna de miel, pero esa luna de miel se acaba, ¿sí? Esa luna de miel se acaba y después van a empezar la soledad. Se te van a alejar amigos, vas a perder personas importantes. Creo que en mi adicción perdí personas muy importantes en mi vida. Me privé de tener una familia junto a mis hijos y creo que son cosas que fueron afectando también en mi vida. Así es, Santiago, y es esa presión, ¿no?, que uno siente para poder empezar a cambiar. Sé que tienes muchas personas en tu centro de rehabilitación. ¿Cómo gestionas toda esa presión de cada uno, de los casos de cada persona? ¿Cómo los tratas? ¿Cómo es el proceso? Mira, creo que Dios me venía preparando para todas estas cosas. Creo que en el lugar de preparación. Por eso, mira, a la empresa donde yo trabajaba, doy gracias a Dios porque salí bien, pero fue un lugar de entrenamiento donde aprendí cosas valiosas de muchas personas que en realidad habían líderes y había personas que también eran negativas. Pero creo que cogí lo bueno de esa empresa a la cual en sí le debo mucho, ¿sí? Cogí muchas cosas, muchos valores, mucho aprendizaje, donde hoy en día, mira, yo manejo alrededor de 25 personas que están a mi cargo, entre psicólogos, psiquiatras, médicos, personal de lavandería, personal de seguridad, de cocina, manejo bastante personal y creo que estar al frente de todo eso hay que estar primero emocionalmente bien, ¿sí? Primero y también ser ese ejemplo, ese líder de por más de que uno esté pasando dificultades dentro del centro, no puedes mostrar debilidad en esos aspectos. Entonces, pienso que tengo un equipo de profesionales hoy en día que soy muy entusiasmado con el trabajo que ellos hacen. He combinado la experiencia con la juventud y la parte espiritual que vino a ser el complemento, creo, ideal dentro del centro. Y creo que cada quien hace su función. No me cargo de toda la presión yo, sino que he aprendido a delegar también a mis colaboradores y creo que junto con mi esposa hacemos un equipo genial porque ella se encarga de ciertas cosas, yo me encargo de otras cosas y creo que ese ha sido el complemento, tener la pareja idónea que me ayude a salir adelante, la pareja idónea que me ayude a crecer tanto como persona y profesionalmente, ¿sí? Creo que es eso que no me ha ayudado a cargarme mucho, sino a poder delegar, a poder tener personas en quien confiar y que ellas también se Así encarguen es de que ciertas cambiaste el cosas. círculo, ¿verdad? Claro. Lo que antes tenías personas que te quitaban tiempo, espacio, ahora tienes personas que te aportan tiempo, te aportan espacio y te dan valor, obviamente, a tu trabajo, a lo que tú estás haciendo. Proyectos futuros que Dios pondrá en tu camino, ¿cómo te ves en 5 años? Mira, tengo un proyecto bonito que estamos formando. Mi centro lo he entregado a Dios. Estoy confiado en Dios. La parte espiritual que nosotros estamos haciendo dentro del centro es genial. En la mayoría de centros, después de determinado tiempo, tú no puedes ver a tu familiar. Eso es, creo, en la mayoría de centros. Y mira, todos los jueves y domingos hacemos encuentros espirituales, hablemos de cultos cristianos, donde yo saco a todos los pacientes y va toda la familia. No tengo la, la necesidad de cohibirles a ellos de ver a su familia, con ciertas limitaciones, sí, y creo que eso me ha funcionado bien y hoy en día creo que este cambio de visión que yo he hecho dentro de esto me ha abierto muchas puertas, ¿sí? Tengo pacientes de absolutamente todo el país,
y ha sido, no, yo no soy para las redes sociales, yo no hago publicidad dentro de las redes sociales de mi negocio. Ha sido mi mejor carta de presentación, ha sido los pacientes que han salido de mi centro, que se han recuperado. No todos se van a recuperar, depende de uno también el cambio y de que se recupere o no, pero creo que he hecho un buen trabajo. Hoy estamos queriendo abrir la extensión de nuestro centro en la ciudad de Quito. Creo que en los próximos meses posiblemente ya me vaya a Quito, sí, yo me voy a Quito a encargarme de abrir este nuevo centro en la ciudad de Quito. Creo que es un proyecto que nos hemos propuesto con mi equipo técnico y es una meta personal, es una meta que tengo como familia, con mi esposa, poder abrir las puertas en la ciudad de Quito, dando un tratamiento de calidad, un tratamiento bien hecho con profesionales, un centro diferente como el que es ahora el mío. Seguramente sé que lo vas a lograr porque tienes las bases y eso es un punto a favor para ti. Santiago, vamos a pasar a una actividad dinámica. He preparado algo para ti. Voy a darte unas ciertas indicaciones y tú solamente me vas a escuchar, ¿sí? Eh, Al inicio vas a cerrar los ojos, yo voy a hablarte, te voy a dar ciertas indicaciones y al momento en que yo haga la pregunta, pues tú después vas a abrir tus ojos y me vas a responder y me vas a contar la experiencia, ¿sí? Vamos, empecemos, Santiago. Cerremos los ojos por un momento, tómate un tiempo para relajarte, para poder despejar tu mente, para poder aliviar tus cargas en este momento y sentirte una persona más libre, más tranquila y más relajada. Santiago, enfrente de ti, en este momento puedes ver una máquina del tiempo. En este momento puedes abrir la puerta, ingresar a la máquina y empezar a programar un viaje en el tiempo, especialmente al pasado. Vamos a irnos aproximadamente hace 15 o 20 años cuando eras un adolescente. La máquina está viajando, acabas de llegar a ese lugar. Santiago, estás abriendo la máquina, saliendo de la máquina. Ahora tienes esa gran oportunidad de ver al Santiago de hace 15 o 20 años. Él está enfrente de ti, te está mirando, tú lo estás mirando fijamente. En este momento vas a tomar su mano y lo vas a tomar de una manera muy fuerte que ese Santiago lo va a sentir. Te voy a hacer la siguiente pregunta, todavía no la contestes. ¿Qué le dirías a ese Santiago de hace 15 años, del pasado? Mientras piensas en la respuesta, vas a soltar su mano poco a poco. Ahora vamos a regresar a esa máquina del tiempo y vamos a programar tu regreso. Mientras vuelves aquí, vas a empezar a abrir tus ojos lentamente y quiero que nos compartas esa experiencia. Cuéntanos qué le dijiste a ese Santiago de hace mucho tiempo atrás. Mira, para mí es duro recordar mi adolescencia, porque mi juventud, porque le he faltado el respeto mucho a mis padres. Yo diría que demasiado. Y lo que yo le diría es que no le falte el respeto nunca a sus padres. Que eso trae consecuencias muy graves. Muy graves, creo que en la palabra de Dios dice que tenemos que honrar a nuestros padres y creo que ese fue el peor error que yo he cometido en mi vida. Falta de respeto de todas las maneras a mi madre, a la persona que me dio la vida. Y si yo volviera allá,
no le faltaba el respeto nunca. Y créeme que siguiera todos los consejos y todo lo que ella me dijo en la adolescencia y en la niñez, porque si tan solo hubiera honrado a mis padres haciéndoles caso, me hubiera evitado muchas cosas. Tranquilo, Santiago, tómate tu tiempo. La verdad que esta experiencia ha sido muy, muy gratificante para todos nosotros. Hablar de este tema espiritual, recordar el pasado, recordar lo que éramos, cómo hemos vivido, cómo salimos de eso y lo que somos ahora. Realmente es una historia que va a quedar impregnada para ti y para todas las personas, obviamente, que nos están viendo, porque eres el fiel ejemplo ahora de tu generación. Y no solamente de tu generación, sino de todas las personas que tienes en tu entorno y en tu alrededor. Seguramente tocarás muchos corazones, tocarás muchas puertas y harás que muchas personas te sigan, porque ese es tu propósito. Para eso estás aquí, para ayudar y más que todo para bendecir por todo lo que has ganado y todo lo que tienes. Santiago, ¿nos puedes dejar un último mensaje? ¿Qué es lo que quisieras decirle a las personas en este momento? Mira, creo que el mensaje más bonito que les podría dar es primero que tomen buenas decisiones en su vida, que se alejen de personas que no suman, ¿sí? Que son entornos tóxicos dentro de nosotros, que nos van a llevar a un caos del cual muchas veces no van a poder salir. El mayor consejo que les puedo dar es que busquen de Dios, se pongan a cuentas con Dios y no desperdicien el don de la vida, porque la vida es una sola y no sería justo de que la vida sea pasajera y pases como uno más en esta vida, sino seas alguien, una persona que deje huellas dentro de este mundo y de estas y de personas que están a tu lado, que necesitan de nosotros. Yo creo que debemos cambiar de corazón y debemos cambiar ese chip que nosotros tenemos, porque el mundo cada vez está peor. El Ecuador en sí, la violencia cada vez es más fuerte. Tú ahora escuchas de que muchachitos de 17 16 años están emprendiendo en el sicariato, están en drogas. Han llegado personas con muchachitos de 15 años a tocarme la puerta de mi centro y me hace feo no poderles ayudar, porque mi centro es solamente para personas mayores de edad y cerrarles la puerta y decirles que no les puedo ayudar. A veces se me parte el corazón y el mayor consejo que yo puedo dar, y justo hoy lo daba yo en la iglesia, es de que tú hoy tomes la decisión de cambio. No esperes para mañana, o sea, hoy, y cuando tú tomas una decisión firme de cambiar, esa decisión firme que tú tienes, un compromiso que tú tienes contigo, no lo puedes romper. Y como te decía, creo que honrar a tus padres te darán días más largos, dice la palabra. Entonces pienso que si hoy en día tu padre o tu madre están con vida, o tus seres queridos están ahí, dales esa honra y dales ese lugar que se merecen. Creo que honrar a tus padres es el consejo más bonito que les puedo dar. Santiago, claro, y es que el mensaje que tú nos has dado hoy en día es tan profundo que seguramente va a tocar muchos corazones y a muchas personas. Todos tenemos esa segunda oportunidad y lo más bonito es que está ahí siempre a disposición de cada uno de nosotros para tomar las decisiones que queremos. Si tenemos problemas, si tenemos caídas, si nos sentimos desolados, nos sentimos abrumados, prácticamente debemos recurrir a personas que ya hayan tenido el resultado para poder nosotros ser mejores y generar un cambio que prácticamente no solo afecte a nosotros, sino al círculo social o familiar en el que nosotros estamos. Porque con Dios lo tenemos todo y sin Dios no tenemos absolutamente nada.
seguramente habrán muchas personas más que te busquen, Santiago, porque eres el fiel cambio de superación y valentía. Santiago, gracias por acompañarme aquí en este espacio. Tu historia, la verdad, ha inspirado a muchos y nos ha tocado muchísimo el corazón. Seguramente en tus proyectos, en tu propósito, te va a ir muy bien y de eso vamos a ser todos testigos. Esto fue JairoCast Código Mental y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien.